Entonces podemos ver primero la forma como vamos a evaluar esta parte de lo que es la fisiopatología, dado que este curso debería haber sido dado siempre antes de la semiología, porque lo que se observa, y ustedes deben haberlo vivido en hacer la primera parte de semiología, no tener una base sobre qué cosa es lo que tienen que preguntar, por ejemplo, en una historia clínica, los deja pues con un problema para lo que significa la confección de una historia clínica y, consecuentemente, la presunción diagnóstica. Entonces, si entendemos a la fisiopatología, a esta rama que estudia los mecanismos por el cual se originan las distintas enfermedades, y esto permite explicar por qué ocurren los signos y síntomas de diversas manifestaciones, vamos a tratar de llevar esto no a las mismas puras patologías, sino a la manera como una función se altera y puede ser objetivable en un examen neurológico. Así es que primero entonces acá tienen cuatro clasificaciones, cuatro conceptos, perdón, o cuatro definiciones de lo que es el estado de conciencia o lo que es la conciencia. Entonces tienen, por ejemplo, situación de conocimiento de uno mismo y de lo que le rodea. Conjunto de la información social codificada en la forma de información psíquica consciente en el neocórtex cerebral de las personas. Posner decía darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Este mismo autor después dice pleno conocimiento de uno mismo y sus relaciones con el entorno. Entonces, de estas cuatro definiciones, de las múltiples que existen, esta, por ejemplo, me parece que es la que deben manejar un poco más. ¿Por qué? Porque primero nos hace ver que el estado de la conciencia o la conciencia no es más que un estado funcional activo que depende del sistema nervioso central. Mantiene alerta al individuo y le permite advertir el ambiente que lo rodea y reaccionar adecuadamente mediante actos intelectivos, volitivos, emotivos o instintivos. Porque, por ejemplo, darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea, incluso esto se tradujo como estar consciente de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Entonces, todos tenemos un concepto de la conciencia hasta que intentamos definirla. Entonces, primero hay que recordar que existe la formación reticular activadora ascendente que está localizado básicamente en tronco cerebral. Esta formación reticular va a ser la que va a generar el impulso hacia la corteza. Y la corteza tiene distintas funciones. Entonces, esta proyección va a ir, por ejemplo, a las áreas motoras, a las sensomestésicas, al área gustativa, al área de asociación visual, al área visual, a la del lenguaje, a la olfativa, a la corteza prefrontal, es decir, toda esa información que parte, o esta actividad que se inicia en el tronco va a llegar a la corteza y de la corteza va a regresar al tronco generándose un feedback en lo cual les va a permitir a ustedes estar activos, estar en relación con su medio ambiente, estar con todo lo que significa su actividad propia y les permite ese estado reaccionar de manera adecuada. Hasta que por mecanismos propios mediados por neurotransmisores en la noche, generalmente esta actividad del tronco cerebral mediado por neurotransmisores va a dejar de influenciar sobre la corteza y vamos a quedar dormidos hasta que al día siguiente nuevamente como una especie de despertador
va nuevamente el tronco cerebral a estimular a la corteza y ustedes abren los ojos y saben quién son, dónde están, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, toda esta sustancia reticular activadora ascendente va a proyectarse a la corteza y esta va a tener relación con todos los actos intelectivos y volitivos. Esta sustancia reticular activadora ascendente va a proyectarse al tálamo y al hipotálamo y esto va a tener toda una relación con las funciones viscerales, endocrinas, emotivas, instintivas y afectivas. Entonces, la conciencia tiene dos partes que hay que evaluar. El fenómeno del despertar, cuya alteración máxima es el estado de coma. Este fenómeno del despertar también está como el nivel de la conciencia. Y el contenido de la conciencia, cuya alteración máxima es la demencia. Entonces, este estado de vigilia o el fenómeno del despertar o el nivel de la conciencia es toda, acá podemos ver, son 5 autores que van a generar una serie de conceptos. Todos parten de un estado de alerta y todos terminan en un estado de coma. Todos, previo al coma, es un estupor. Entonces el problema se suscita en estas 3 filas, si quieren, en estos 3 niveles de la conciencia en su relación a su nivel. Entonces, esto es lo que va a generar muchas veces una confusión en cuanto a los conceptos que ustedes manejan, porque si yo leo este libro, Bruce, no voy a entender qué cosa es embotamiento. Y si leo el Adams, no voy a entender qué cosa es letargo. Entonces, esto nos lleva a que ustedes deben tener una conducta descriptiva sobre el estado de la conciencia. Describir, no ponerle un nombre. Eso en su historia clínica es vital. Describir el estado de la conciencia. Entonces, tratando de juntar un poco los conceptos, vamos a tener que la somnolencia se le define como una disminución de este estado de alerta. El paciente obnubilado correspondería a un compromiso del despertar y la atención. Un confuso es aquel que está desorientado, irritable, somnoliento, apático, hipoactivo y con hipersomnia, o sea, tendencia al sueño. Y el delirio es excitación emocional, hiperactividad, insomnio, percepción errónea de los estímulos sensoriales, alucinaciones y o miedo. Y en el nivel, estos dos, tanto la confusión como el delirio, estarían, digamos, al mismo nivel. En uno va a predominar esto y en el otro la hiperactividad y acá la hipoactividad con todos los acompañantes que tiene. Y una vez que pasamos en el compromiso del nivel de la conciencia, vamos a llegar al estupor. Y un paciente estuporoso es aquel que está como que estuviera profundamente dormido. Despierta solo con estímulos vigorosos y repetidos. Pero cuando cesan estos estímulos, el paciente vuelve a quedar como dormido. Entonces, siguiente fase viene a ser lo que ya es el estado de coma. Y el estado de coma es aquel en el que el paciente va a permanecer con los ojos cerrados y no los abre ante las órdenes o ante un estímulo nociceptivo intenso o reiterado, aunque puede reaccionar al dolor con movimientos de defensa. Este paciente en coma parece estar dormido, pero es incapaz de percibir o responder a cualquier estímulo externo o a las necesidades internas. Es un dormido que no despierta, en otras palabras. Y no olvidar que el estado de coma no es una enfermedad. Es la manifestación extrema de origen variable de daño cerebral.
Entonces, hasta acá quiero que me entiendan que este concepto de fisiopatología de las enfermedades neurológicas, tal como han sido planteadas, tendríamos que hacer que cada una de las causas que produce el estado de coma, tengamos que hacer la fisiopatología de cada una. Sin embargo, creemos que la mejor forma de enfrentar esto es entender quiénes son las características de las enfermedades que van a producir el estado de coma, más no la fisiopatología de cada una de las causas. Me refiero, por ejemplo, las lesiones expansivas, es decir, cualquier masa que produzca o que crezca en nuestro cerebro y esta masa va a generar una alteración de la conciencia. Lo que hay que hacer es entender para la fisiopatología de la conciencia que las lesiones expansivas serían el origen de la alteración de la conciencia y no empezar a describir la fisiopatología de un glioma, de un glioblastoma, de un meningioma, de un absceso, porque en lo que ustedes ahora tienen que ver es más importante que tengan en la mente esto. ¿Quién produce una alteración de la conciencia? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, un proceso tumoral supratentorial y un proceso tumoral infratentorial. Entonces, una masa genera este problema. Un ataque cerebrovascular también va a traer alteración de conciencia. Acá pueden ver que los fenómenos trombóticos son responsables de un 40 al 50%. Es decir, en la arteria que está encargada de irrigar el cerebro, se van generando fenómenos dentro de la arteria que van a interrumpir el flujo sanguíneo y en consecuencia va a generar un trombo y el trombo un infarto, que es diferente a la otra forma de isquemia, que vendría a ser un émbolo que va a venir de la vía cardíaca, pulmonar o de cualquier sitio, llega, ocluye la arteria, infarto. Y la otra forma, que corresponde generalmente a un 15%, vendría a ser los fenómenos hemorrágicos, es decir, la arteria se rompe y genera un ACV hemorrágico. Estos son isquémicos y este es hemorrágico. Esta es una causa de compromiso de conciencia. Otra causa son las hemorragias epidurales o las hemorragias subdurales o el hematoma subdural. Acá pueden observar para entender cómo estos fenómenos generan la conciencia. En este lado pueden observar un cerebro que está bien pegadito a la calota. Acá tienen su meningia, su dura madre, pegado. Este es el cerebro de un joven. Este cerebro no tiene todavía una atrofia. En consecuencia, cuando existe un trauma craneal, pero que exista una fisura, una fractura sobre el hueso, va a romper a la arteria meningia media. Puede ser otra arteria, sí, pero esta de hecho es la más grande y la más frecuente. Entonces se rompe esta arteria y el contenido sanguíneo va a desplazar a la dura, por eso es epidural, y va a generar la ruptura de lo que significa el equilibrio entre el contenido que está dentro de la cavidad craneal, aumenta la hipertensión, la presión a este nivel puede llevar a la hernia y produce un cuadro de compromiso de conciencia. Esto es en jóvenes con
fisura o fractura craneal y ruptura de meningia media. Hematoma o hemorragia epidural. En cambio, en las personas que tienen ya una edad, digamos, pasados los 60 años, este espacio que está entre la dura y el hueso, que acá es virtual, acá sí constituye un espacio verdadero, que va a estar ocupado por líquido cefalorraquídeo. Entonces, al haber un espacio verdadero, no virtual como acá, este cerebro atrófico tiene dónde jugar, dónde moverse. Y a veces lesiones que simplemente pueden ser una frenada, una caída sentada o un golpe sencillo, va a hacer que esta masa cerebral se desplace de adelante hacia atrás o hacia los costados. Y acá pueden ver la vena que va a ir de esta parte hacia el seno venoso, y esta vena es la que se va a romper. Al romperse, el contenido venoso va a empezar a coleccionarse. Fíjense dónde está la dura madre, y el hematoma es subdural. Acá es epidural. Entonces, al ser un hematoma subdural que tiene un origen venoso, la formación o la aparición de signos y síntomas va a ser más lenta que esta, que sí es rápido por la presión que tiene la arteria. En cambio, la vena no tiene mucha presión como la arteria, y la signología de esto va a ser lentamente y se puede producir pues en 70 horas, o perdón, más antes, o hasta en un mes puede aparecer la signología. Estas dos formas van a traer un problema de conciencia, sí. Los tumores pueden ser tumores primarios o pueden ser tumores secundarios, más entendemos como secundarios aquellos que van a partir de otro sitio, una metástasis, por ejemplo. Entonces, estas tumoraciones rompen el equilibrio que hay dentro de la calota, hipertensión endocraniana, trastorno de conciencia. Hipertensión endocraniana vamos a verlo también como origen o cómo se forman las hipertensiones endocranianas en una clase. Otra causa, los abscesos cerebrales. Acá pueden ver, miren, este es un absceso y fíjense la desviación de la línea media. El ventrículo, este está prácticamente colapsado y colapsando al otro lado y desvían toda la masa cerebral hacia este lado. Todo esto va a generar también trastorno de conciencia. La hemorragia subaracnoidea, doctores, es la ruptura de un aneurisma con la consiguiente hemorragia en el espacio subaracnoideo. Acá la hemorragia no es intracerebral, sino en el espacio subaracnoideo. Entonces, el 85% de los aneurismas están en la circulación anterior y un 15% en la circulación posterior. Acá pueden observar el aneurisma, se ha roto, todo lo blanquito que ven aquí, acá, 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 aquí, es sangre que está en todo el espacio subaracnoideo. Entonces, si tomamos otras causas que nos van a llevar al coma, vamos a encontrar disfunciones cerebrales difusas o multifocales, meningoencefalitis, encefalopatía hepática, urémica, hipertensión arterial o trastornos carenciales, trastornos iónicos y del equilibrio ácido-básico, la encefalopatía respiratoria o trastornos endocrinos como son la descompensación diabética, van a traer compromiso de conciencia, obviamente. Infecciones o intoxicaciones exógenas, estado epiléptico o el estado posictal, infartos cerebrales múltiples, colapsos cardiocirculatorios, hipotermia, hipertermia y muy frecuentemente etiología mixta. Algunas veces cuando reciben al paciente no saben, no tienen quién es
la causa del compromiso de la conciencia. Esta vendría a ser la secuencia que se seguiría desde un estado de alerta, somnolencia, obnubilado, confuso. Y esta confusión tiene al mismo nivel el delirio. Luego pasamos al estupor y al coma. La mayor parte evoluciona en forma favorable, pero un grupo pequeño va a pasar a lo que es el estado vegetativo, el cual si mejora algo va a pasar al estado de mínima conciencia y este va a pasar al estado vegetativo persistente. Ahora, el contenido de la conciencia. Se tiene que entender que se llama demencia a la reducción de las funciones cerebrales superiores, a una disfunción cerebral difusa, que puede ser multisistémica o multifocal, o a enfermedades crónicas cerebrales o sistémicas. Estas van a llevar al estado de demencia, que es la reducción de funciones cerebrales superiores. Y como síndrome demencial vamos a tener que este cuadro puede presentarse a cualquier edad. Puede ser causado por distintas enfermedades, generalmente crónicas, pueden ser progresivas o regresivas, pueden ser irreversibles o reversibles, pueden tener una etiología conocida o desconocida y pueden ser curables o incurables. Como síndrome demencial, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y todo esto obviamente va a traer una alteración del contenido de la conciencia. Entonces, como la fisiopatología tiene que ver en esto de entender qué problemas o qué patologías van a generar una clínica determinada, es que el trastorno de la conciencia va a estar regido por todas esas patologías que han visto. Dado que cada patología, por ejemplo, si hablamos solamente de la demencia y una demencia, por ejemplo, solo Alzheimer, esta patología tiene distintas formas de explicar su fisiopatología, desde trastornos genéticos, donde hay 6 genes comprometidos, hasta problemas de neurotransmisores, etc. Por eso que la idea de esta forma de ver es para que ustedes puedan pensar en las patologías cuando hagan la confección de su historia clínica. Conociendo estas, pueden ustedes indagar, pueden preguntar acerca de, por ejemplo, señora, su familiar es diabético. Sí, entonces ya aparece una probabilidad. No será que sea descompensado su diabetes. Entonces, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo porque les va a permitir a ustedes saber preguntar para sospechar, para tener una presunción diagnóstica ahora que están haciendo semiología y teniendo una presunción diagnóstica, generar una localización de la lesión y generar quién es los causantes y generar un plan de trabajo. ¿Están mirando? Todavía no, doctor. Todavía no.
¿Ahora ven? No, doctor, todavía. Todavía. Ahora, Ahora sí, Sí, doctor, doctor. corteza cerebral. lean eso. Aquí tienen el cerebro de ese paciente y es Broca el que hace la autopsia de este paciente y encuentra que a nivel del área que ahora lleva su nombre, que es una frontal posterior, en la parte más inferior, nace una tumoración. Y como ellos describen, este paciente tiene un trastorno del lenguaje y Broca dice, esta es el área del lenguaje. A raíz de este fenómeno aparecen todas las teorías de localización. Es decir, localizamos la función motora, vamos a localizar la función visual, la locación de tipo sensitiva y bueno, una serie de áreas limitadas que tuvo su tiempo y que después fueron sustituidas por el conocimiento y por el progreso del conocimiento del cerebro a las teorías globalistas, donde existe una unidad integral, indisoluble de la actividad psíquica que aparece como función del cerebro actuando como un todo. O sea, no es que solo esto tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces, estas teorías globalistas partieron, por ejemplo, de trastornos que se llamaban la doble disociación. Estos eran problemas de orientación derecha-izquierda, habilidad para el cálculo aritmético y comprensión de estructuras gramaticales. Estos tres tipos de funciones que tiene el cerebro, que entre ellas no existe una relación de función, tenían una localización común. Entonces, cada uno de estos aporta para que estas funciones se lleven a cabo pese a estar localizadas en un solo sitio. Entonces, el sistema funcional parte de lo que fue la propuesta de Luria. Luria era un neurólogo ruso que, imagínense la cantidad de cerebros que tuvo para estudiar. Entonces, él plantea tres niveles funcionales. El primero es aquel que va a regular el tono o el estado de alerta. Este está en el tronco cerebral, en la parte baja del tálamo. ¿Dónde está la sustancia reticular activador ascendente? Lo que les hemos comentado en la parte de la conciencia. Entonces, esta actividad va, como ya han visto, a la corteza y regresa a la sustancia reticular. Y esto nos permite tener un estado de alerta, es estar despierto como muchos de ustedes, y también esto se va afectando y uno pues se queda dormido como muchos de ustedes también. Entonces, esta sería la primera unidad, la que tiene que ver con el estado de alerta. Un segundo sistema funcional es aquel que obtiene, procesa, almacena la información.
La corteza occipital para estímulos visuales, la corteza temporal para la información auditiva y la corteza parietal para todo lo que son los estímulos sensoriales. Y el tercer sistema es todo aquel que programa, regula, verifica la actividad mental. Y esto es lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales, su actividad dentro de lo que es nuestro sistema funcional, de nuestra corteza, es lo que nos hace diferente de todas las especies que nos acompañan en este mundo. O sea, todos los animales también tienen su propio sistema funcional, pero esto no tiene ningún animal, porque ustedes no han visto ningún perro o un gato que programe, regule o verifique su actividad mental. Esto es exclusivamente de nuestra especie, del humano, nada más que de nosotros. Otro concepto que deben tener en cuenta para entender es todo lo que son las áreas primarias. Las áreas primarias de nuestra corteza son aquellas áreas que se proyectan o a donde se proyectan informaciones de los diversos sistemas sensoriales, puede ser visual, auditivo, sensorial. Se localizan en las neuronas aferentes de la capa 4 de la corteza. Entonces, a estas áreas, digamos, se van a proyectar toda la actividad, y disculpen el término, en bruto. Pongamos un ejemplo. La primera vez que ustedes han visto, que se me ocurre, un USB, esa información ha llegado por los ojos, las vías, hasta que llegó al área visual primaria. De esta área visual primaria la información se va hasta el hipocampo, que está ahí adentro. Se realizan los procesos de memoria y esa información se va a archivar en el área secundaria. Esta es la 18, esta es la 19. Entonces, esta área secundaria va a hacer que nosotros, esa información, en este caso del USB, tenga un significado, sea reconocido, sepamos para qué sirve, de tal manera que la próxima vez que voy a ver un USB, voy a decir, esto se llama USB y sirve para esto. Acá no sabíamos qué cosa era lo que mirábamos, ahora sí sabemos. Entonces, así como existen áreas primarias visuales, van a llegar áreas olfativas primarias y secundarias, áreas somestésicas, y estas áreas van a ser las que van a hacer o permitirles a ustedes guardar toda la información. Sin embargo, las áreas terciarias ya son aquellas del cruce de información de todos los distintos sistemas sensoriales. En estas áreas de integración multimodal, que generalmente son anteriores, se están implicadas todas las formas complejas de comportamiento del ser humano. Involucra a todas las cortezas, principalmente en la parte anterior. Entonces, estas tres áreas terciarias, las áreas primarias, secundarias y terciarias, son las que les va a permitir entender la función cortical, considerando la función que realizan y considerando la complejidad de la función cortical. Entonces, la corteza representa el 40% del volumen total del cuerpo y está en relación a, obviamente, funciones motoras, sensitivas y la actividad cognitivo-conductual, cuyas alteraciones se llaman las afasias, las amnesias, las apraxias y las agnosis. Entonces, ¿qué cosa se llama las afasias? Las afasias son alteraciones del lenguaje. Acá tienen tres conceptos: lenguaje, secundario a lesión cortical. Alteración del lenguaje consecuente a daño cerebral, caracterizado por dificultades en la producción, disminución en la comprensión y errores en la denominación. Acá habla de comunicación verbal causada por lesiones cerebrales. Estas son las afasias. Entonces, para entender que las afasias son un trastorno del lenguaje, hay que no olvidar que existen las disartrias, que son alteraciones del habla. Generalmente los trastornos afásicos
están relacionados con lesiones izquierdas, dado que el lóbulo dominante es el izquierdo. Entonces, si el lado dominante es el izquierdo, ahí se van a dar las alteraciones del lenguaje, cuando se altera, obviamente, ese hemisferio. Pero cuando está alterado el otro lado, vamos a tener las disartres, que son alteraciones en la forma como se habla. El paciente no va a tener un trastorno de la comunicación. Va a hablar como que estuviera borracho. Ustedes me han entendido lo que estoy hablando. En cambio, en una alteración afásica, el paciente suele o no puede hablar o no puede entender. No puede comunicarse. Estos términos son la representación de lo que fueron en otros tiempos los conceptos tanto de la escuela, pues del lado ruso, donde estaba Luria, de los europeos, de los americanos, por eso hay hasta 3 formas. Pero, por ejemplo, la alteración acá va a traer lo que se conoce la sordera de palabras, porque el paciente tiene la incapacidad de reconocer el sonido de la palabra, es sordo a las palabras, tiene errores en la producción de las palabras. Y parafasias es cuando el paciente, en lugar de usar una palabra, diré pues, se le sale otra. Quiere decir carro y resulta hablando de casa. De tal manera que esta afasia acústica gnóstica o la de Wernicke o la afasia sensorial resulta ser toda una ensalada de palabras. Si la lesión va a estar más abajito en la segunda circunvolución temporal, o sea acá, el paciente va a tener la dificultad para retener la información verbal. Por eso se llama acústico amnésica. No guarda. Hay una amnesia de lo que está escuchando. Y esto va a desintegrar el contenido fonológico, el sonido del lenguaje. Una tercera forma que se va a localizar su origen de esta forma de afasia en el ángulo temporo-occipital. Acá el paciente va a tener la dificultad para evocar el nombre de los objetos. Entonces habría una dificultad para relacionar el percepto y la palabra que lo representa. Y a esto se llama una amnesia o una afasia amnésica anómica. Si la lesión es más adelante, en regiones angulares y supramarginales izquierdas, vamos a encontrar la afasia semántica. Y esta afasia semántica es la dificultad que tiene el paciente para comprender estructuras lógico-gramaticales. No encuentra la relación entre los componentes de una oración. No puede armar, si quieren, la oración. Y si las lesiones más adelante acá van a tener las apraxias del habla. Acá se va a alterar el articulema, la unidad articulatoria. Esta apraxia, como vamos a ver ahorita, los síndromes apraxias, sería una apraxia del habla. Y acá el paciente no encuentra una retroalimentación sobre el aparato fonador. Ahorita que vemos apraxia les va a ser mucho más claro entender esto de la apraxia del habla. Lesión más adelante, la tercera circunvolución frontal, esta es la afasia de Broca. Esta es la que describieron en el paciente TAN. Y acá hay una desautomatización del lenguaje, hay una perseveración. Solo decía tan, 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 tan. Hay carencia de elementos gramaticales y el lenguaje del paciente, antes de llegar a ser como el paciente TAN, que solo decía TAN, va a pasar por una serie que se llama de etapas, y el lenguaje de este paciente va a ser un estilo telegráfico. Si ustedes han visto las películas de Tarzán, de las antiguas, van a ver que el lenguaje de Tarzán le ponen pues un lenguaje telegráfico, ¿no? Yo, ir, traer comida. No hay elementos gramaticales. Su lenguaje es telegráfico. Eso corresponde a lo que se llama una afasia motora
eferente o afasia de Broca o afasia no fluente expresiva. Y la última forma es la que se llama la afasia dinámica motora transcortical. ¿Cómo es esta? Estas son manifestaciones que tienen su origen en las zonas prefrontales. Acá se pierde la iniciativa verbal, hay una adinamia. Se suprime toda expresión emocional del lenguaje. Hay ecolalia, hay mutismo. Entonces, muchas veces nosotros hemos dicho las mismas palabras, pero de acuerdo al tono que le vamos poniendo, a la manera como le expresamos, esto que queremos decir tiene un valor. En este caso, todo eso se pierde. Entonces, el paciente, al perder toda la forma, toda la característica expresiva emocional del lenguaje, puede llegar inclusive al mutismo. Pero, como pueden ver, existen distintos sitios que se afectan y van a traer distintas manifestaciones afásicas. Entonces, estas afasias, para que ustedes las vean así puras como se les he narrado, tendrían que ser producidas por lesiones completamente localizadas en un sitio. Pero lo que ustedes van a ver con más frecuencia es que, por ejemplo, un ataque cerebrovascular va a tomar todas estas zonas del cerebro. Entonces, ahí van a ver pacientes que tienen las afasias mixtas. El paciente, digamos, en un estado severo, no va a entender y no va a hablar. Estas se llaman afasias globales, afasias mixtas. O van a tener pacientes con compromiso de este tipo de afasias, dependiendo qué rama, en este caso de la cerebral media, es la que se ha afectado, o se ha ocluido o se ha roto. Estos síndromes afásicos se van a asociar con las alexias, que son trastornos de la lectura, las agrafías o agrafias, que son alteraciones de la escritura, y las acalculias, que son trastornos en el cálculo. Memoria. La memoria es aquella que tiene que ver con todo lo que es la información, el registro de la información, el almacenamiento de la información y la evocación de esta información. O sea, nuestra función de memoria recibe información, la registra, la almacena y luego la evoca. Dentro de todos los trastornos de la memoria, que se llaman las amnesias, hay dos que deben quedarse grabadas, y estas dos son las más importantes. La amnesia anterógrada. Esta anterógrada es la incapacidad para retener información. O sea, no puedes guardar nueva información. Ya no entra datos nuevos a su disco duro. Y la retrógrada es aquella que tienen la imposibilidad de evocar algo que ustedes ya han guardado. Estas amnesias también pueden ser específicas cuando están relacionados con una forma con la naturaleza que tienen que guardar, que tienen que memorizar, e inespecífica para cualquier tipo de material o cualquier modalidad de información que se requiera guardar. Pero estas son las que importan con mayor interés. No puedes guardar, no puedes evocar en la retrógrada. ¿Qué síndromes amnésicos van a encontrar? Las amnesias del hipocampo. Acá miren, está la zona del hipocampo, y es lo que comentaba en las áreas primarias y secundarias, la información, digamos, en este caso, visual, el USB va a llegar acá, acá se dan toda una serie de mecanismos de memoria y van al área secundaria y ahí se guarda. Entonces, si este fenómeno necesita del hipocampo, si esto falla, no va a haber que el paciente pueda volver a memorizar. Entonces, hay una imposibilidad masiva, si quieren, de la adquisición de toda información nueva. Nada puede ser archivado. Se preserva la memoria remota. O sea, todo lo que se ha aprendido previamente está guardado.
Acá no se acompaña de confabulaciones ni de trastornos de la personalidad y el individuo es consciente de su problema. La amnesia tipo Korsakoff es, en cambio, una amnesia anterógrada masiva y compromiso de la memoria retrógrada. O sea, acá se afectan las dos formas de memoria. Se acompaña, esta sí, con confabulación y con la dificultad para reconocer rostros. Acá son alteraciones en la memorización y en dificultades de la evocación selectiva, lo mismo que está acá. Y se va a asociar a lesiones diencefálicas de cuerpos mamilares y del núcleo dorso mediano de cualquier etiología, generalmente vascular o carencial. Otra forma de síndrome amnésico son las amnesias globales transitorias. Estos son trastornos que tienen un inicio brusco, sin compromiso de la conciencia. Es decir, ¿cuál es la forma que el paciente y la familia trae a la persona que ha tenido una amnesia global transitoria? A ver, el último caso que hemos visto es una mujer que está preparando el desayuno, ella tiene 68 años, es hipertensa. Ella se sentaba a tomar con su hija el desayuno y no se acuerda hasta las 4 de la tarde. La hija dice que ha cocinado el almuerzo, la hija dice que ha sido un domingo común y corriente, pero la señora, la mamá no se acuerda hasta después de haber tomado su desayuno. Se acuerda que ha estado desayunando y de ahí no se recuerda en absoluto nada. Entonces, esto es un episodio brusco. El paciente no es consciente, no se acuerda, pero ha realizado toda una serie de actividades. Y esta es generalmente secundaria a enfermedad cerebrovascular posterior, o sea, vértebro-basilar, o a migrañas vértebro-basilares. Sin embargo, últimamente se le está describiendo ya no como un fenómeno de enfermedad cerebrovascular. Actualmente sigue, pero se está viendo que podría tratarse de un evento no relacionado a un fenómeno de una enfermedad cerebrovascular. Pero lo que sí está claro es que es un episodio vascular. ¿Las migrañas vértebro-basilares pueden traer eso? Sí. Otras formas de amnésicos son las amnesias y las dismnesias paroxísticas. Estos trastornos de la memoria son secundarios a crisis epilépticas de tipo focal o parcial compleja o estatus de ausencia o estatus parcial complejo. Entiéndase por estatus a la presencia del fenómeno epiléptico con una duración que puede ser de horas o duración generalmente de minutos. Si una crisis, por ejemplo, dura 2 a 3 minutos, puede llamarse estatus a crisis que duren 20 minutos, hasta 20 minutos de las crisis generalizadas. Pero las ausencias pueden tener mucho más tiempo sin generar daño neurológico y los estados parciales complejos también. Todos estos el paciente no va a recordar, por eso son amnésicas secundarias a crisis epilépticas. Pero estas dimnesias es esto, la sensación de que ya lo he visto, de que ya lo he vivido o que ya lo he oído. Es decir, el paciente tiene el convencimiento que esto que acaba, imagínense, acaba de ir a un centro comercial, esa parte ya la ha vivido, según él ya la ha visto. Entonces, este déjà vu o el déjà vu son fenómenos que cuando son reiterativos deben hacerles pensar en fenómenos epilépticos. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que han tenido la sensación de que esto que han vivido ya antes lo han sentido. Esto me parece que ya alguna vez, pero en estos casos es un evento recurrente en la cual el paciente va a decir que reiteradamente está pasando por situaciones de que esto que está viviendo por primera vez ya lo ha vivido.
Y esas son formas amnésicas, consecuencia de las crisis de la familia de las epilepsias. Las amnesias en las demencias. La primera forma es la demencia cuyo origen es cortical. Ejemplo típico, la enfermedad de Alzheimer. Y las subcorticales, ejemplo típico, la demencia por enfermedad de Parkinson. Acá en este cuadro pueden observar lo que vendría a ser la vulnerabilidad selectiva. En los puntos rojos son los sitios donde se van a dar las mayores alteraciones, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Todo lo que está en rojo se va a empezar a tener tal daño neuronal que su función va a cesar. Y ahí es donde nuevamente aparece el hipocampo. Si la información venía acá a la visual, por ejemplo, llega al hipocampo y se guarda, si esto no funciona, nada se va guardando. Y el paciente con demencia tipo Alzheimer ya no va a poder guardar información. Y si no guarda información, ¿qué cosa se va a acordar? Y como esto va avanzando, el paciente va borrando todo su contenido de memoria desde lo que está en esta edad, por ejemplo, tiene 68 años, no va a acordarse de lo que ha desayunado, pero sí se acuerda que tiene una hija, que tiene 40 años, y como esta memoria va bajando, 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 va a llegar un momento en que esa hija que tiene, que se llama, que la ha tenido a los 40 años, y ella ya empezó a borrar la información de los 40 años, cuando vea a esa mujer que es su hija, va a decir es una vecina, porque en su memoria no está archivado que es su hija. Y esto puede seguir bajando hasta que luego se da cuenta que no está casada, porque no está en su memoria su matrimonio. Y el que es su esposo va a decir es un vecino, es un amigo, es mi compadre, etc. Entonces, esta demencia, amnesia en las demencias, principalmente en la enfermedad de Alzheimer, tiene esa fisiopatología, si quieren. Y esta fisiopatología es cortical. En cambio, las demencias subcorticales van a caracterizarse por una deficiencia marcada en la evocación o en la localización de archivos que están correctamente almacenados. Y esto lo van a ver en las demencias que tienen desde un 24 a un 35% de los pacientes que padecen de la enfermedad de Parkinson. Praxis. Ahí tienen lo que va a constituir lo que son los fenómenos práxicos. Y las alteraciones vendrían a ser los síndromes apráxicos. Entonces, ¿qué cosa es una apraxia? Es un trastorno en la ejecución intencional de un gesto motor. ¿Y qué se entiende por gesto motor? Comportamiento aprendido, que tiene un fin de comunicación. Aquí no hay un déficit motor ni sensitivo, sino hay una disociación entre la idea del movimiento y su ejecución motora. Ahora, la apraxia bucolingual. Acá existe una dificultad en el movimiento voluntario de todos los músculos implicados en el habla. Y así como hay músculos implicados en el habla, es lo que decíamos, una apraxia del lenguaje. Esta apraxia bucolingual va a tener una relación con los movimientos que no tienen que sin una finalidad lingüística. Por ejemplo, soplar, aspirar, sacar la lengua, hacer el gesto de besar o la mímica del llanto. Todos son movimientos, pero no tienen una actividad de lenguaje. O sea, comunicación. Y si esto está asociado a lesiones anteriores del lóbulo parietal. La apraxia ideomotora tiene formas como son, por ejemplo, las apraxias simbólicas. Acá se van a alterar, el paciente no va a poder realizar cuando ustedes le digan, a ver, haga el saludo militar o el signo de la cruz.
o son apraxias expresivas. Díganle al paciente que llame con la mano o que diga chao. O apraxias ideomotoras descriptivas corporales. Haga usted de cuenta que se está cepillando los dientes o se está peinando, o cómo haría usted si va a fumar. O las apraxias ideomotoras relacionados, por ejemplo, con la utilidad de objetos. A ver, señora, cómo corta con unas tijeras, cómo hace para abrir una puerta. Estas apraxias ideomotoras también representan fenómenos como hemiapraxias cuando existe una desconexión del cuerpo calloso, o sea, un lado del cerebro no está comunicado con el otro lado. Y acá va a haber incapacidad para realizar gestos con una mano. Las lesiones izquierdas van a generar ambas manos y las lesiones derechas solo la mano izquierda. Estas van a estar asociadas a lesiones de cuerpo calloso, a lesiones posteriores del hemisferio izquierdo. La apraxia construccional es un defecto entre la percepción visual y la acción apropiada. Acá hay una incapacidad para dibujar objetos sencillos, copar modelos o realizar tareas de ensamblaje. El origen es bilateral y es la más común. Entonces, acá le piden al paciente, por ejemplo, que estos pentágonos los dibuje. Y los pacientes con apraxia construccional van a dibujar esto. Y esta les decimos que es la más importante porque en los tests para medir deterioro cognitivo o en los tests que se hacen para ver si este paciente está comenzando un fenómeno de tipo de demencia, el Mini-Mental, el test de Mocha y otros usan esto, el cruce de pentágonos. ¿Por qué? ¿Por qué se usa esto con frecuencia? Porque la falla de esto involucra bilateralidad. Entonces se evalúan ambos hemisferios, lo que es obvio que se va a dar en un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer, que es un trastorno bilateral, no es unilateral. Las apraxias del vestir, acá hay una alteración en el reconocimiento del cuerpo y su relación con objetos y con el espacio en el cual se desplaza. Acá se dan por lesiones parietales derechas. ¿Y qué cosas son los síndromes agnósicos? Estos son la incapacidad para reconocer estímulos sensoriales como consecuencia de la perturbación en el proceso complejo de la información, en el procesamiento complejo de la información. Hay los perceptivos y hay los asociativos. Ejemplos. Agnosia auditiva. Incapacidad para identificar sonidos verbales y no verbales. Las lesiones izquierdas van a traer la incapacidad de asociar el sonido con el significante correspondiente. Las lesiones derechas falla en la discriminación acústica de los sonidos. Si leen bien esto, van a acordarse de las afasias por lesión izquierda, o sea, las dominantes. Hay una alteración en el reconocimiento fonológico, en uno era de la voz, en las afasias, y en este es del sonido. Las agnosias visuales, va a haber agnosias para los objetos, es decir, el paciente no puede reconocer los objetos de forma inmediata. Esta incapacidad que se sucede es aquella en la que el paciente no puede darle el significado al objeto que está percibiendo. Para el color, pueden ustedes encontrar la dificultad cuando el paciente, por pruebas o por lo que vive, va a parear color con color o color objeto. Estas son agnosias visuales al color.
Y las agnosias espaciales, acá es cuando el paciente tiene la incapacidad para orientarse en lugares familiares, o evocar mentalmente un trayecto, o localizar ciudades en un mapa, por ejemplo. Estas pueden ser transitorias, mejorar con el tiempo y se van a asociar a lesiones posteriores del lado derecho. Y se encuentra lo que son las agnosias espaciales unilaterales. El paciente no reconoce un lado. Por ejemplo, acá se le ha pedido que dibuje una flor. Dibuja los pétalos del lado izquierdo y del derecho no existen. Esta es una casa, ha dibujado esta parte, el resto de la casa no existe. Esa es una agnosia espacial unilateral. Y una de las cosas que quería también ahora recordarles es esto. Si, por ejemplo, vamos a tener un problema, acá están las vías motoras. El trastorno motor puede ser de tipo vascular, puede ser inflamatorio, puede ser una lesión que ocupe espacio, puede ser degenerativo, puede ser desmielinizante, autoinmune, carencial, tóxico, metabólico, genético, medicamentoso. Entonces, la fisiopatología de esta parte neurológica no va a ir a ver qué dentro de los cuadros vasculares, las isquemias. ¿Cuál es la fisiopatología de la isquemia? Que son un montón. ¿O cuál es la fisiopatología de la hemorragia? Sino nos estamos ocupando más de todo lo que puede uno pensar para determinar, para pensar como etiología, cómo preguntar al paciente para poder establecer una presunción diagnóstica. ¿Ven algo? Sí, doctor. Muy bien. Y el tercer tema es el aumento de la presión intracraneal, o sea, lo que es la hipertensión endocraniana. De los 6 temas que nos han dado, este es el tercero que está en su desarrollo de sus sílabus. Para esto tenemos que el cerebro ocupa 1.400 centímetros cúbicos y constituye el 80% de lo que es la cavidad craneal, la cavidad, el volumen de toda esta cavidad. El líquido cefalorraquídeo 150, al igual que la sangre, o sea 10%, 10%. Entonces, todas estas estructuras van a generar una presión intracraneal que van a estar en permanente equilibrio y que la variación de estas va a generar un incremento de la presión intracraneal y a eso se llama el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, si ustedes miran acá una tomografía normal, pueden ver surcos, acá hay un poco de líquido cefalorraquídeo, es un cerebro no de una persona tan joven que digamos, pero bueno, sus ventrículos normales, sus plexos coroideos. Cuando hay un hematoma como este, miren el incremento de este hematoma está desplazando todo el contenido del cerebro al otro lado. Fíjense, ya no hay prácticamente el ventrículo, está colapsado en este lado y totalmente desplazado de la línea media. Toda la cantidad que se ha desplazado por la presencia de un
hematoma. Este hematoma ha roto el equilibrio que existe dentro de la cavidad craneal. Entonces, este líquido ha aumentado ya no de un 15%, 10%, a un 40%, y esto está llevando a una hipertensión endocraniana, aumento. Acá tienen, por ejemplo, comparen este ventrículo con estos ventrículos. Entonces acá uno puede suponer que es el parénquima cerebral el que se ha incrementado en volumen. Llámese generalmente todas las estructuras que están, líquido cefalorraquídeo, sangre ya hemos visto, y el líquido cefalorraquídeo también. Entonces, esto, por ejemplo, puede corresponder ¿a qué? A una encefalitis. Hay tal edema en todo el cerebro que colapsan a los ventrículos, colapsan o no se ven las circunvoluciones. O puede ser la presencia de una tumoración que tiene un volumen tal que igual rompe el equilibrio de presiones dentro de la cavidad. Y acá pueden observar y comparar, miren el tamaño de estos ventrículos con el tamaño de estos. Esta es una hidrocefalia. Entonces, cualquiera de estas alteraciones, el equilibrio dentro de la cavidad craneal, esa presión intracerebral, intracraneal que está en equilibrio, se va a romper, se va a incrementar, y eso es una hipertensión endocraniana. Estos son los 4 causas que van a generar la hipertensión endocraniana desde el punto de vista de lo que es el edema cerebral, los trastornos de la circulación, lesiones expansivas y obstrucción del drenaje venoso. Estas son las 4 formas que van a romper el equilibrio y van a llevar a la hipertensión endocraniana. En cuanto al edema cerebral, acá hay aumento del contenido y del volumen del tejido nervioso. Este edema cerebral tiene 3 formas: vasogénico, citotóxico o intersticial. El edema cerebral vasogénico es el que se va a dar como consecuencia de un aumento en la permeabilidad cerebral de las células de nuestro sistema nervioso. Se altera la barrera hematoencefálica, y estos edemas cerebrales vasogénicos son los que van a encontrarse en las lesiones traumáticas, en neoplasias o en infecciones. En estas vasogénicas, las salidas de proteínas al espacio extracelular es otra razón que va a generar un incremento de la presión endocraniana. El edema cerebral citotóxico, acá aparece el aumento de líquidos en la glía y en las células endoteliales. Esto va a traer o va a ser también consecuencia de una insuficiencia de la bomba de sodio con retención de sodio. Estas edemas cerebrales citotóxicos son los que se van a producir cuando el paciente tiene hipoxia, anoxia o toxicidad. Y el edema cerebral intersticial es aquel escape de líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo hacia el espacio, hacia el tejido periventricular. Y acá se habla de lo que son las hidrocefalias o también los pseudotumores cerebrales. Lesión tumoral, meningitis, y miren esta hidrocefalia. Trastornos en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tienen 2 formas. La primera es que se obstruye. Recuerden que en un día cambian hasta 3 veces el líquido, que más o menos son 280, 300 centímetros cúbicos. Este líquido cefalorraquídeo baña al cerebro y a la médula y está circulando. Se forma y se absorbe, se forma y se absorbe. Si se obstruye el pasaje del líquido, ¿qué va a pasar? Van a tener un incremento de la presión intracraneal. Y la otra es que hay una dificultad en la absorción. O se obstruye el drenaje, si quieren, o se dificulta la absorción.
el pasaje del líquido se tapa o no se absorbe. Se produce más, si quieren, en relación a la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay obstrucción de toda la secuencia, el camino que va el líquido cefalorraquídeo circulando, va a haber dilatación ventricular por encima del obstáculo. Y a esto se le va a llamar una hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia comunicante. Ahí tienen un ejemplo. Las lesiones expansivas van a traer hipertensión endocraniana por varios o por 3 mecanismos básicamente. La primera sería por la presencia de la masa por sí misma, o sea, la masa rompe el equilibrio. La tumoración es el problema por sí mismo que aumenta la presión, pero esta masa, este tumor, también va a generar edema cerebral, y el edema cerebral es otro mecanismo por el cual el tumor genera incremento de la presión intracraneal. Y además, este tumor, esta masa, puede obstruir el drenaje venoso, con lo cual una lesión de este tipo expansivo puede producir hipertensión endocraniana por cualquiera de estos tres o por la combinación de estos tres. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, miren, una tumoración que tapa el ventrículo y genera una hidrocefalia. Y acá tienen una tumoración supratentorial frontal del lado izquierdo que genera un edema que acá en la tomografía pueden ver todo lo negro que está alrededor de la tumoración, es edema cerebral. Entonces, el aumento de la presión intracerebral va a traer manifestaciones de sufrimiento de todo el sistema nervioso central, y esto ustedes lo van a observar clínicamente como trastornos de tipo psíquico. Va a dilatar y va a traccionar vasos, meninges o nervios, y esto es responsable de la cefalea que el paciente va a referir. Va a comprometer centros cardiorrespiratorios, y eso van a ustedes a observar como bradicardias, como la respiración de Cheyne-Stokes o paros cardiorrespiratorios. Va a generar edema del laberinto, y esto se va a traducir en sensación de vértigo. Va a irritar el centro emético, y esto va a explicar el vómito que tiene el paciente, y el edema de papila. De todo lo que han visto ahí, la triada de la hipertensión endocraniana, doctores, es cefalea aguda, seguida de náuseas, vómitos y edema de papila. Esas tres cosas eran la triada de la hipertensión endocraniana. Y acá pueden ver un fondo de ojo normal. Esta es la papila. Acá ya es una papila edematosa. Ya ha perdido esa forma que tiene. Acá se ha borrado. Y en esta de acá, ya miren, todo el edema de papila que existe ya es realmente marcadísimo en relación a lo que es acá un fondo de ojo normal. Etiología de la hipertensión endocraniana. Primero van a haber hipertensiones endocranianas con compromiso expansivo. Tumores primarios, secundarias, abscesos, quistes, hematomas, infarto con edema, trauma craneal. Etiología, hipertensión endocraniana con irritación meningia, meningoencefalitis, la hemorragia subaracnoidea. Hipertensión endocraniana sin proceso expansivo, la hidrocefalia, anoxia, metabólico, tóxicos, fármacos y la hipertensión intracraneal benigna. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Mañana tenemos la segunda clase con los otros 3 temas que faltan. Vamos a empezar a las 4 de la tarde como el día de hoy. Muy bien, doctores. Hasta mañana.
Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, Muchas doctor. gracias, Mañana, doctor. doctor. Gracias, hasta mañana, doctor. Gracias, doctor.